iremos a conocer, quiero pedirle amablemente a Camilo que nos colabore y nos haga una presentación de pantalla con la meditación de ayer. Ayer dejaba en punta, lo dejé en camino, una reflexión sobre dos personas que nos acompañaron y que están en su resurrección y queremos el día de hoy compartir con ustedes. Entonces le damos para que este viaje que todos nos espera y que nos llegue en algún momento determinado de la vida, pero que gustosamente me volveré a encontrar 2 y 3 veces en vidas diferentes, doña Silvia y la hermana Norma Inés Bernal. Vamos a escuchar y a partir de lo que escuchemos iniciamos con la presentación del maestro Humberto. Si tu alma te susurra que te tomes un respiro, si tu cuerpo te lo pide, no lo dejes en olvido. Si la vida te señala que ya no es tu lugar, escucha el corazón, él te quiere guiar. Si ya no vibra en ti quien solía acompañarte, no es perdida, es crecer, es soltar para encontrarte. Si tu espíritu te llama a buscar tu equilibrio, es hora de mirarte con amor y sin juicios. Silvia Clavijo y Norma Inés Bernal, dos ángeles en cielo. Tu alma sabe cuál es el camino, escucha su voz suave y sin ruido. Tu maestro interno siempre estuvo allí, esperando que regreses a ti, a ti. Si tu cuerpo te reclama más descanso y buen abrigo, aliméntalo con calma, dale pasos y cariño. Si tu mente ya no encuentra en lo mismo su razón, tal vez sea el momento de otra dirección. Tu alma sabe cuál es el camino, escucha su voz suave y sin ruido. Tu maestro interno siempre estuvo allí, esperando que regreses a ti, a ti. Si tu corazón te grita que necesitas volar, no pongas excusas, solo déjate llevar. Él conoce bien la medicina que te hará volver a la vida. Tu alma sabe cuál es el camino, escucha su voz, que todo tiene sentido. Tu verdad habita dentro de ti y el universo conspira para verte feliz. Tu alma sabe, tu alma sabe. Un homenaje para doña Silvia y un homenaje para la hermana Norma Inés Bernal. Dos Ángeles, una partió el año pasado, estuvo también en todos los cursos que la corporación haya organizado y desde sus inicios nos dio fortaleza para continuar. Y doña Silvia, una mujer que es madre de la profesora Juanita López, que tiene todo un espíritu de niña, de mujer sonriente, acogedora, y que bueno, también hacía parte por los lados de esta caminada. Queremos con la profe Juanita López después trabajar un proyecto para adulto mayor. Bueno, dando continuidad, entonces le voy a pedir a Camilo que nos diga quién es Humberto Ramírez Zambrano, que vamos a poner mucha atención a nuestro ponente, vamos a observar quién es, qué ha hecho, cuáles son sus registros. Entonces Camilo nos va a ayudar, dice, ¿quién es Humberto Ramírez Zambrano? Es un hombre de deporte, de trabajo, y bueno, vamos a observar quién es este maestro y por qué está hoy acompañándonos y nos va a iluminar el camino. ¿Listo, Camilo? Humberto Ramírez Zambrano, una vida dedicada al atletismo,
Humberto Ramírez Zambrano es mucho más que un atleta destacado, es sinónimo de disciplina, talento y perseverancia. Desde sus primeros pasos en el atletismo, demostró que estaba llamado a brillar tanto a nivel nacional como internacional. Su historia, tejida entre pistas de tierra y escenarios de alto rendimiento, es un ejemplo de superación y amor por el deporte. Un inicio prometedor y dominio en el cross country. Desde temprana edad, Humberto mostró un talento excepcional en el cross country, logrando lo que pocos han conseguido, 6 títulos consecutivos como campeón nacional juvenil en Sopó, 1500, 5000 y 2000 metros obstáculos en la categoría. Su resistencia física, combinada con una técnica impecable, lo posicionó como una de las grandes promesas del atletismo colombiano. Versatilidad en la pista, velocidad, resistencia y técnica. Su paso por las pruebas de pista y campo fue igual de brillante. En 1977 se coronó campeón nacional en los 2000 metros con obstáculos. Un año después, en Medellín, arrasó con 3 títulos nacionales juveniles en 1500 metros, con una marca destacada de 3 minutos, 59 segundos, 5000 y 2000 metros con obstáculos. Ese mismo 1978, en Sao Paulo, Brasil, alcanzó la gloria suramericana al proclamarse campeón en los 2000 metros con obstáculos, con un tiempo de 6 minutos, 04 segundos. Además, dejó una marca sobresaliente en los 10.000 metros planos, cruzando la meta en apenas 30 minutos, un registro que evidenciaba su extraordinaria resistencia. Proyección internacional, el sueño americano. Su talento traspasó fronteras. En Estados Unidos, Humberto se consolidó como una figura del atletismo universitario, logrando el título de campeón del estado de California en 1980 y 1981 en los 10.000 metros planos. Allí, entre los mejores, reafirmó su capacidad de competir y destacar a nivel internacional. Un legado que trasciende como entrenador. Tras su exitosa carrera como atleta, Humberto decidió seguir dejando huella, esta vez desde el rol de entrenador. Y lo logró con creces. Ha estado presente en 3 Juegos Olímpicos, acompañando y formando a atletas de alto rendimiento. Bajo su guía, varios de sus pupilos brillaron en campeonatos mundiales. Miguel Amador, 3.000 metros planos. Walter Martín, 10.000 metros planos. Ángel Orjuela, media maratón. Luisa Jiménez, campeonato mundial de cross country categoría juvenil. Y Javier Andrés Peña, quien alcanzó el 7º lugar en el campeonato mundial de Fuerzas Armadas. Su trabajo ha rendido frutos en las grandes competencias del continente. Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Medalla de oro deportiva, participaciones destacadas en Juegos Centroamericanos con medallas para atletas como Ángela Figueroa, Camilo Camargo y Ángel Orjuela. Medalla de oro militar 5 Juegos Bolivarianos, obteniendo múltiples medallas con sus discípulos. Trofeo 15 participaciones en campeonatos suramericanos, en categorías juvenil y mayores, con un impresionante. Humberto Ramírez Zambrano, una vida dedicada. Le damos una bienvenida muy calurosa al maestro Humberto Ramírez Zambrano. Maestro Humberto, bienvenido. ¿Aquí está, maestro? Topi, usted tiene ese micrófono activado. Bueno, con este palmarés le vamos a dar la bienvenida al maestro Humberto Ramírez. Maestro, bienvenido. Para nosotros es una alegría tenerlo el día de hoy en este curso, en su segundo día. Ayer estuvimos trabajando los campos y el trabajo con la maestra Lorena Rodríguez de España, Viviana Juan, de aquí del sur del país, y el día de hoy estamos usted y yo. Entonces, bienvenido, maestro, con este palmarés, este hermoso recorrido y esta historia de vida llena de alegría, llena de triunfos y llena de éxitos. Marcelo, muy buenas tardes, y a todos quienes están presentes también vía internet. Para mí es un halago poder acompañarlos y poder compartir mis experiencias que he vivenciado a través de 50 años de atletismo. El tema es de prótesis y tienen que... La profesora Denis, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Perfecto.
Muy bien, maestro. Entonces me decías que tenías una ponencia para el día de hoy y a partir de eso, entonces yo voy a hacer un panel de preguntas, un paneo de preguntas de más o menos 7, 8 preguntas y después si alguna persona quiere seguir alimentando las preguntas, la idea es que vamos a hacer como un paneo o múltiple pregunta. Maestro, ¿qué nos querías compartir en tu ponencia? Bueno, Marcelito, hay algo muy importante que a través del tiempo he podido detallar y es la detección y formación de talentos en el atletismo colombiano. Yo me di a la tarea desde el año 1974 en el Parque El Tunal. Me inicié a la edad de 14, casi 15 años en el atletismo y lo viví personalmente, lo que fue luchar a partir de unas capacidades, un talento que Dios me regaló, es eso. Afortunadamente yo cumplía, como se dice, con la estándar media, que es el talento en sí, como deportista de resistencia. En el caso mío, las pruebas de 1500 metros planos y 3000 metros planos. Esto me ayudó a poder encontrar un camino en mi vida como deportista y en un futuro como entrenador. También en la parte académica he trabajado en varios colegios como jefe del Departamento de Educación Física, donde escuché por ahí alguna de las compañeras que hablaba acerca del preescolar. Y allá por los años 1980 hicimos un gran trabajo en el Colegio Gimnasio Británico para construir todo lo que fue el pénsul de preescolar, que fue algo muy difícil porque muy poca información nosotros teníamos en el campo de los pequeñines en educación física a nivel de colegios privados y de colegios estatales en Bogotá y en Colombia. Entonces, fueron tareas muy bonitas que a través del tiempo, pues, fueron floreciendo en el camino con mi ida y venida a diferentes lugares, conocer diferentes personas, diferentes entrenadores, pedagogos, conocedores del deporte, no solamente del atletismo, sino de muchos deportes, no solamente a nivel amateur, sino también profesional y científicos del deporte. Entonces esto me ayudó a formarme bastante y a tener un poco de conocimiento que quiero compartir con ustedes a partir de esas experiencias, ¿no, Marcelo? Perfecto, maestro. Algo que usted menciona en este momento son los científicos del atletismo. Usted ha tenido la oportunidad de educar aquí en Colombia y en Estados Unidos. En algún momento que tuvimos otra reflexión, hablábamos de que en Estados Unidos los científicos, la gente más preparada está con los niños y niñas y digamos que es un cambio en la educación tradicional colombiana donde mucha gente sin experiencia llega con los niños y niñas. ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué ve usted en esa diferencia entre el científico que está trabajando con niños y niñas y digamos una persona que está aprendiendo y que le decimos, bueno, trabaje ahí en el campo pedagógico con niños y niñas que no tienen la experiencia suficiente? Sí, exactamente. Esto va relacionado también con el talento, Marcelo. Vea, los científicos y más conocedores de la educación física, de la pedagogía, del deporte, son aquellos contratados. Tienen que hacer unos cursos especiales, tomar unas pruebas, unos test específicos también, porque se va a trabajar con el futuro, ¿sí? Es muy entendible para ellos, para estos países, como el caso de Estados Unidos, que lo conozco, porque yo trabajo allá con ellos también en el área de atletismo, pero trabajo con niños de 6 a 15 años y trabajo también en un colegio con jóvenes deportistas de primaria o high school, como se dice allá, que están entre los 13 años a los 19, porque allá la educación se imparte hasta los 12 años en los colegios de bachillerato, no como aquí en Colombia hasta los 11, ¿no? Es una diferencia. Pero los expertices en el movimiento están precisamente ahí y son personas
que les exige el Estado, quien los contrata, o los colegios privados, que tengan ciertas características de formación académica y de gran experiencia en la parte de motricidad, en la parte de deporte y en la parte de proyección, y de saber cómo determinar y detectar a aquellos talentos, poderlos seleccionar y encaminarlos hacia el perfeccionamiento y el alto rendimiento y altos logros también. Maestro, antes de avanzar con la temática de la palabra libertad, ¿qué implica en Estados Unidos y también qué ha implicado en el modelo pedagógico suyo? Yo me di cuenta que yendo, por ejemplo, el Colegio Anglo-Colombiano plantea en su PEI mentes libres, mentes abiertas, mentes brillantes. La palabra libre funciona. Y la semana pasada estuve en el Gimnasio Moderno, donde tuve la oportunidad de estar por el campo pedagógico en el foro es el espectador, y cuando miraba el PEI también hablaba de la libertad. Decía, aquí somos libres para el bicentenario. ¿Qué significa ese ejercicio de libertad en la pedagogía? Marcelo, aquí en la parte de florecimiento del movimiento, yo voy a hablar así. Digamos, no es tan estricto. Nosotros aquí en Colombia nos preocupamos bastante en la formación del niño, pero no en su desarrollo, digamos, en lo que viene a futuro. Nosotros nos esperanzamos y votamos casi todas. Se puede dar cuenta que la educación, en Colombia la educación primaria y bachillerato, si no estoy mal, son prácticamente gratuitos. Pero ya cuando avanzamos hacia la universidad, ya hay que pagar, ya es muy costoso, y son pocos los que pueden llegar allá. El caso de allá de Estados Unidos, pues hay mucho talento, hay mucha competencia también. Los niños se vuelven, usted lo que dice, libres en el sentido de que no se les impone las clases, no se les impone un uniforme, no, digamos, no hay manejo de pito como en las clases de educación física. Son varias cosas donde los niños, digamos, los comandos que se reciben de educación física, digamos, en este caso, arriba, abajo, a un lado, adelante, atrás, ¿sí? Ellos están muy atentos. Estados Unidos es un país construido por el mundo, ¿sí? Gente de todo el mundo. No como en Colombia, pues nosotros la mayoría somos colombianos, ¿sí? Pero entonces también tenemos que revisar pedagógicamente qué es lo que está ocurriendo aquí con nuestra juventud. Y Marcelo, lo que nosotros hablábamos la otra vez, hay como una especie de, no sé si decirlo así, suena muy duro, deserción en los colegios. Por ejemplo, yo, el caso mío, que yo estudié en el INEM Santiago Pérez, el Tunal, las 2 jornadas eran 11 sesiones de bachillerato del grados 11, digamos, entonces eran sextos, pero ahorita la cantidad de alumnos es la mitad, y por eso se está tendiendo también a la jornada única, ¿sí? Entonces es muy duro. Yo creo que poco a poco vamos a ir analizando esa parte de lo que es la libertad en la educación, la libertad de los niños, y ¿cómo decirle? Ese control que se le da, ese acompañamiento de los padres, ese compromiso de la familia, es muy importante. Yo veo que aquí a los niños los dejamos simplemente muchos abandonados, hasta en sus casas. Algunos no van ni a los colegios. Allá sí es compromiso, es obligatorio que los padres deben estar acompañando a sus hijos al colegio. Y en muchas actividades deportivas y extracurriculares, ellos están ahí con sus hijos. Mencionábamos en la presentación que usted ha tenido 3 participaciones olímpicas. Cuando uno habla de 3 participaciones olímpicas, habla de lo más alto que se llega en el deporte mundial, o sea, los Juegos Olímpicos. Es casi el deseo de todo deportista que inicia. El hecho de llevar 3 deportistas con un gran, digamos, con algo muy importante, y es que son deportistas con vidas vulnerables del sur de Bogotá, con situaciones familiares, personales. ¿Cómo se hizo, maestro? Bueno, Marcelito, la búsqueda del desarrollo de talentos
en el atletismo es muy complejo. Ellos pueden tener muchas habilidades y capacidades básicas, ¿sí? Muchos de ellos vienen de, digamos, el 80% de mis deportistas venían de Ciudad Bolívar, una zona de desplazamiento donde se muestra la violencia de Colombia, y ellos venían de allá con muchos problemas, pero con gran talento en el aspecto físico. Pero todo no se queda solamente, digamos, el talento en lo genético, en lo físico, sino que afortunadamente hicimos una combinación con este entrenador motivador y digamos, gomoso del deporte y del atletismo, y de poder ayudar, apoyar en la parte emocional, en la parte cognitiva, comunicativa, en las dimensiones, en lo afectivo, lo emocional, lo comunicativo, el poder quererse en a sí mismo, el poder querer a un Bogotá. Ellos no sabían, cuando llegan a mí y se crea un programa del Instituto Distrital de Recreación y el Deporte que se llamó Centros de Perfeccionamiento Deportivo, donde allí llegaban los talentos del atletismo a partir de los 13, 14 años hasta los 19, los vamos acogiendo, y yo observo que muchos de ellos tenían dificultades, no solamente, digamos, en la parte emocional, en su entorno social, sino también en la parte alimenticia. Muchos de ellos desayunaban, almorzaban y cenaban agua de panela y pan, si escasamente lo había, ¿sí? Muchos de ellos, como el caso de Oscar Roballo, que es un tema de tocar, cuando a él lo suben al peso, a medirle su peso, el peso no dio resultado, dio error, porque se mide por porcentaje de grasa, y el porcentaje de grasa que Oscar presentaba en ese momento no era suficiente para poder ser detectado por el peso. Entonces, son cosas muy difíciles. Estos niños llegaban, se les ofrecía un refrigerio, que para ellos era algo muy novedoso, encontrar que saber que ellos tenían talento, pero como recompensa, al llegar al programa, tenían alimento, pero ellos comían. Nosotros les exigíamos a ellos, les dábamos un tiempo suficiente de 40 minutos para que hicieran digestión, pudieran digerir una proteína, una fruta y un líquido, y más o menos aproximadamente de 10 a 15 minutos lo estaban ya vomitando, lo estaban regresando, porque no tenían la capacidad de digerirlo, o sea, porque vivían en hambruna. Entonces, esos temas, Marcelo, fueron los que llegaron, esos casos a mí, y desde ahí fui rescatando desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, no solamente lo atlético, también se les exigía, pero en principio ellos fueron encontrando de pronto en mí a una persona algo ruda, pero muy comprensible, ¿sí? Entonces fueron encontrando en mí la imagen de un entrenador cooperativo, no un entrenador imperativo, ¿sí? Entonces eso fue muy importante. El entusiasmo que yo le ponía, yo les mostraba a ellos su proyección hacia la vida, y les decía que el camino de ellos era correr, estudiar, que el futuro estaba adelante, que lo podían hacer, no interesaba, porque yo utilicé ese término desde ese momento, que vinieran desde el estrato maracuyá, y el estrato maracuyá no es estrato ni siquiera uno, y me da pena decirlo así, y yo les decía a ellos, no interesa, ustedes tienen grandes capacidades, y hubo discriminación por parte de desarrollo social del IDRD, donde a ellos tenían gran talento, tuvieron excelentes resultados, los cuales a ellos les aseguraban unas becas, pero por parte de desarrollo social del IDRD, a ellos pertenecer al estrato maracuyá, les decían que solamente podían acceder a ciertas carreras académicas y no a otras que ellos deseaban, como en el caso de Oscar Roballo, que él deseaba estudiar ciencias políticas, porque en su mente era ser presidente de Colombia, increíblemente. Eso le comento, Marcelo.
Muchísimas gracias. Eso me quería referir, profesor. ¿Quién fue Oscar Roballo? Cuéntanos de su palmarés deportivo. Bueno, Oscar Roballo, un gran talento deportivo, un gran ser humano, extractado de una familia, eh, ocho hermanitos, bueno, 7 hermanitos, 5 hermanas y 3 hombres. Ya la mamá y el papá fallecieron, siempre los acompañaron, pero a mí me daba tristeza porque siempre veía no la humildad, sino la miseria, siempre. Entonces, cuando viene el mejor deportólogo que ha venido aquí a Colombia, contratado por el IDRD, el finadito Jorge Ramos de Cuba, que estudió 40 y algo de años en Alemania, pues él venía con un régimen fuerte de lo que es conquistar el mundo. Entonces él ve a Oscar Roballo y dice, hey, ¿quién es este muchacho? Digo, él es Oscar Roballo. Me dice, es increíble ese flaquito corre con una facilidad, ese flaquito va a ser tremendo deportista. ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Cómo es? Yo le comenté y le dije, no, él tiene problemas nutricionales. Y él me dijo, no, vamos a hacer algo. A él le vamos a solucionar el problema del estómago primero y vamos a tener un gran campeón. Cuando hubo los Juegos Deportivos Nacionales aquí en Bogotá, siendo Oscar de 18 años, categoría juvenil, en Juegos Deportivos Nacionales, categoría mayores, faltando 150 metros en la prueba de 3000 con obstáculos en mayores, venía ganando y ya le faltaron las fuerzas a lo último, pero obtuvo la medalla de plata, categoría mayores. Yo creo que ese fue el logro más grande que tuvo Oscar, porque se enfrentó siendo un corredor joven, juvenil, con la categoría mayores de gran experiencia y ocupa el segundo lugar prácticamente, casi el primero, pero él perdió en la meta con un corredor de Boyacá. Él fue una gran imagen para Bogotá de lo que eran los centros de perfeccionamiento deportivo, y ahí es donde viene el cuento que yo le decía a los directivos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y a la Liga de Atletismo de Bogotá. ¿Ustedes saben dónde queda el Tunal? Porque el Tunal para ellos no existía. Y los talentos más grandes de medio fondo y fondo que han tenido no solamente Bogotá, sino Colombia, a partir de los años 70, 80 y hacia acá, han sido extractados del Parque del Tunal. Maestro, yo quisiera también como darle rostro a la vida de una atleta que me parece que debe ser contada y que debe ser narrada, y que usted fue uno de sus padres, de las personas que lo fortaleció. Hay algo que dice Juan Luis Linares, uno de los estudiosos de la educación emocional, dice que la persona sufre desnutrición emocional y sufre desnutrición alimenticia, y que ambas son iguales digamos, de nocivas para el ser humano. Jason Gutiérrez, quinto en la Maratón de Los Ángeles. Yo quisiera que se refiriera y nos contara, además que él nos ha permitido abiertamente, porque lo conozco, y habla con fluidez de su historia de vida. No queremos, por el contrario, hacer revictimización, pero sí como tomar a las generaciones estas personas que han logrado sacar eso, esa energía, ese talento, esa fuerza. Hable Jason Gutiérrez. ¿Quién fue Jason Gutiérrez? Jason David Gutiérrez, un atleta de madre antioqueña. Ella infortunadamente tuvo problemas sociales, o los ha tenido aún, y pues Jason no tuvo la imagen del padre. Su madre pues consumida en otro mundo social, y lo crió la abuelita, que eventualmente falleció. Jason llega a mí a la edad de 15, prácticamente 16 años. Él venía de Providencia Alta, se llama aquí el barrio en Rafael Uribe. Él desde el primer momento mostró gran capacidad, pero aparte de eso, él quería saber y conocer acerca de sus capacidades. Él quería conquistar cosas. Entonces yo a él lo llevo a conquistar, digamos, el mundo. A Jason empiezo a encaminarlo directamente en las pruebas de 10.000 metros,
porque yo observé que él era un atleta longilíneo, Sí, pero octomorfo, enfocar la reunión. con gran talento, bajito, piernas cortas, su aproximación al piso, pues esto me da unas características morfológicas y unas particularidades para los corredores de larga distancia. Entonces desde ahí yo parto y le digo, Jason, usted va a correr la prueba de 5.000 y 10.000 metros, pero más enfocado en 10.000 metros. Entonces vamos al campeonato nacional, se clasifica en Bogotá siendo campeón distrital, clasifica al Nacional de Medellín y al segundo, si no estoy mal, al segundo corredor le tomó una vuelta de las 25, ¿sí? Entonces, desde ahí él ya se perfila como un excelente corredor de fondo. Eso me hizo recortar el tiempo, aparte de eso también porque estábamos trabajando de lado y de la mano del profesor, se me va el nombre, profesor brasileño. Entonces yo aprendí con él que para llegar al mundo, porque él tuvo a Ronaldo da Costa, récord del mundo en ese momento, el brasileño con 2 horas 6:05 en París, creo, hizo el nuevo récord del mundo, y el profesor Carlos Cavaleiro de Brasil me enseña, aprendo que a los deportistas ese talento que tenía, en este caso como Jason Gutiérrez, de una vez hay que perfilarlos hacia maratón. Entonces a Jason de una vez lo salto del maratón y llegando prácticamente a la edad de 22 años a competir, a debutar en su primer maratón, que fue el maratón de Long Beach, que fue un maratón muy difícil, pero él obtuvo el segundo lugar y luego va y corre el maratón de Los Ángeles. Sufrió ese maratón de Los Ángeles, el primer maratón que hizo, terminó caminando, y yo le digo de nuevo, lo animo, le digo, no, Jason, tenemos que regresar a Long Beach, y vamos a Long Beach, a California, y él llega como campeón. Ahí nos asegura el poder participar en el maratón de Los Ángeles de nuevo y decir, bueno, vamos a ir con todo aquí en Los Ángeles. Pero había una dificultad, que la marca que tenía Jason no era para élites y no me lo quería dejar participar. Y entonces el director de la carrera dijo, no, él no tiene la capacidad, no tiene la marca, a él no lo podemos meter en el grupo de los élites ni en el corral de los As. Y yo dije, pero ¿por qué no? Si tiene esta marca. Me tocó mostrarle el periódico. Afortunadamente me lo dejaron en el A, que es más o menos correr 100 metros atrás del grupo élite. Y él los alcanzó, lógicamente, llegó bien preparado para esta maratón y ocupó el 5º lugar. Gran sorpresa, tremenda marca, 2 horas 13:24. Ha sido una de las mejores marcas que se han establecido en los últimos 10 años para el atletismo de Colombia. Jason ha sido una persona que como persona y como deportista le ha tocado arañar todas las cosas para obtenerlas. Muy difícil, pero bueno, él ya en este momento está retirado de la parte competitiva y está viviendo en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, profesor Ramírez. Bueno, vamos a cortar, yo creo que para que no se nos corte ahorita, y vamos a ir alistando preguntas de las otras personas para el profesor Humberto Ramírez Zambrano, que nos vaya contando sobre otras cosas que queremos saber. Recordemos que Humberto Ramírez Zambrano ha llevado 3 deportistas a los Juegos Olímpicos de Ciudad Bolívar. Ha tenido 7 participaciones en Juegos Mundiales de Atletismo, entre ellos estuvo el 7º lugar de las Fuerzas Armadas por parte de el capitán Peña, ya mayor Peña. También obtuvo una medalla panamericana en Juegos de Perú, que es como la tercera carrera más importante en el mundo, después de los Juegos Olímpicos. Y múltiples campeonatos suramericanos, múltiples participaciones, múltiples maratonianos representando a Colombia. Entonces es un palmarés bastante exitoso. Vamos a volver a reconectarnos para que no nos corte y vamos a premiar las preguntas. Entonces podemos salir y volvemos a entrar para que no nos vaya a cortar.
Pues bueno, quedaban 9 minutos. Entonces, ¿qué hago, pa? ¿Otra vez?